Chester Bennington sufrió abusos de niño, luchó contra la adicción toda su vida y combatió la depresión hasta el final. Empecé a consumir drogas a los 11 años. La música era su única vía de escape. Con ella compartió su dolor con el mundo y conectó con millones de personas que comprendían su oscuridad. La música es probablemente la razón por la que sigo aquí, porque así es como saco muchas de las cosas que me pasan por dentro. Por desgracia, la música no era suficiente. Entonces su amigo, Chris Cornell, se quitó la vida. Un mes más tarde, en el cumpleaños de Chris, Chester también acabó con la suya. Esta es la trágica historia de la superestrella del rock Chester Bennington. Chester Bennington muere. No sé si alguien por ahí se puede sentir identificado, pero como me cuesta la vida, a veces. En el caluroso verano de 2017, una gran tragedia golpeó al mundo de la música. Chester Bennington, el famoso cantante de Linkin Park, fue encontrado muerto en su casa. Se quitó la vida ahorcándose, lo que conmocionó a gente de todo el mundo. Los fans y otros músicos no podían creerlo. La forma de cantar de Chester conectaba con mucha gente por su fuerza y emoción. Pero por dentro, luchaba contra problemas de salud mental y adicciones. Antes de morir, su vida parecía una mezcla de buenos y malos momentos. Para los demás, parecía feliz, sobre todo después de un viaje familiar. Pero en su interior, luchaba contra profundos y fuertes sentimientos de tristeza y problemas. El sofocante verano de 27, el mundo de la música fue golpeado por un rayo de tragedia. El estado de ánimo de Chester en esos últimos días era complejo. Se le veía de buen humor, departiendo con fans y amigos, con su risa resonando como testimonio de la alegría que aún podía encontrar en la vida. Sin embargo, sus allegados sabían que la brillante conducta de Chester a menudo ocultaba la gravedad de sus batallas internas. Sus interacciones estaban marcadas por la misma intensidad que caracterizaba sus actuaciones. Chester hablaba con franqueza de sus luchas y nunca dudaba en tender la mano y ofrecer apoyo a otras personas que se enfrentaban a retos similares. Esto era evidente en su comunicación con los amigos, donde hablaba con franqueza sobre la lucha diaria contra sus ansias y las estrategias que empleaba para mantenerse sobrio. Profesionalmente, Chester estaba totalmente inmerso en su trabajo, un santuario donde canalizaba su energía y sus emociones. Estaba involucrado en el proceso creativo, preparándose para la próxima gira de Linkin Park, que era una fuente tanto de excitación como de presión. La expectativa de actuar en directo, el lugar donde se sentía más vivo, estaba en el horizonte. Sin embargo, en medio de todo ese ajetreo, había signos sutiles de que no todo iba bien. La presencia de alcohol en su organismo, revelada por la autopsia, y la receta de Ambien genérico, encontrada en su habitación, daban a entender la lucha silenciosa que Chester estaba soportando. La ausencia de una nota de suicidio dejaba muchas preguntas sin respuesta, pero las piezas del rompecabezas dibujaban la imagen de un hombre atrapado en una lucha sin cuartel con su yo interior. Los días previos a la muerte de Chester Bennington fueron una mezcla de luces y sombras, el reflejo de una vida vivida con pasión y dolor, y un recordatorio de la fragilidad que yace bajo la superficie, incluso de los individuos más vibrantes. El meteórico ascenso de Chester Bennington con Linkin Park fue paralelo a una tumultuosa batalla contra sus demonios internos. A pesar de su éxito, Chester se sinceró sobre sus luchas con la salud mental y la adicción, enraizadas en las experiencias traumáticas de su juventud. Su vulnerabilidad no se ocultaba tras las cortinas de la fama, sino que quedaba al descubierto en sus letras, ofreciendo una visión cruda de su dolor y de la lucha por superarlo. La intensidad de las actuaciones de Chester era un arma de doble filo, que le servía tanto para dar salida a sus emociones como para recordar sus momentos más oscuros. Habló abiertamente de su pasado de drogadicción, de los periodos de consumo excesivo de alcohol y de la sombra de la depresión que se cernía sobre él. A pesar de todo, Chester se convirtió en un faro de esperanza para los demás. Utilizó su plataforma para abogar por la concienciación sobre la salud mental, fomentar el diálogo abierto y acabar con los estigmas asociados a estas luchas, a menudo silenciadas. Lo cierto es que nadie debería tener que enfrentarse solo a estas batallas. Los esfuerzos de Chester por ayudar a los demás, incluso mientras luchaba sus propias batallas, mostraron la dualidad de su legado, uno marcado tanto por la angustia personal como por un deseo profundamente arraigado de sacar a los demás de la oscuridad. Una de sus últimas apariciones públicas fue en el plató de Carpool Karaoke, donde se le vio riendo y cantando junto a sus compañeros de banda y el cómico Ken Jeong. La alegría de estos momentos era palpable, pero quedaban eclipsados por una lucha subyacente que pocos podían ver. La última actuación de Chester con Linkin Park tuvo lugar en Birmingham, Inglaterra, donde volcó toda su pasión en el espectáculo,
dejando en los fans un recuerdo de su talento que pronto se convertiría en parte de su legado duradero. La banda se preparaba para una próxima gira norteamericana y Chester participaba activamente en el proceso creativo de futuros proyectos. Sin embargo, el 20 de julio de 27, el mundo se vio sacudido por la noticia de la muerte de Chester Bennington. Su pérdida se sintió no solo como el silenciamiento de una voz que había definido a una generación, sino como un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y de las batallas a menudo invisibles a las que tantos se enfrentan. El fallecimiento de Chester provocó una avalancha de dolor y homenajes de fans, amigos y compañeros músicos, todos unidos en el duelo por la pérdida de un artista insustituible y un ser humano compasivo. La noticia de la prematura muerte de Chester Bennington resonó en todo el mundo, conmocionando a los fans y a la comunidad musical. La reacción mundial fue inmediata y profunda, con homenajes llegados de todos los rincones del planeta. Los fans se reunieron en vigilias improvisadas, encendiendo velas y cantando al unísono los éxitos de Linkin Park, un coro de luto y recuerdo. Las redes sociales se convirtieron en un tapiz de homenajes, con compañeros artistas y colaboradores expresando su dolor y compartiendo historias de la influencia y amistad de Chester. Desde leyendas del rock hasta estrellas del pop contemporáneo, la industria musical se unió para honrar su memoria, destacando el vacío que su fallecimiento había dejado en el mundo de la música. Los miembros de Linkin Park expresaron su dolor a través de una conmovedora carta abierta a Chester, celebrando su vida y reconociendo la alegría que había aportado a tantos. La banda también creó el fondo One More Light Fund en su honor, con el objetivo de arrojar luz sobre la salud mental y proporcionar apoyo a quienes lo necesiten. El impacto de la muerte de Chester no fue solo emocional, sino que también sirvió de catalizador para una conversación más amplia sobre la salud mental, la adicción y las presiones de la fama. Recordó al mundo la importancia de la compasión y la necesidad de escuchar y apoyar a quienes tienen problemas. El legado de Chester Bennington quedó grabado no solo en los discos que dejó, sino también en las vidas que conmovió y en las conversaciones que suscitó, que siguen resonando en su ausencia. Pero el dolor de Chester no existía de forma aislada. No, era el resultado de toda una vida de abusos. La vida de abusos de Chester. Empecé a usar drogas cuando tenía 11 años. La historia de la vida de Chester Bennington comenzó en el calor abrasador de Arizona, donde nació el 20 de marzo de 1976. Sus primeros años vieron un gran cambio cuando sus padres, Susan Eubanks, enfermera, y Lee Russell Bennington, detective de policía, decidieron separarse cuando Chester tenía solo 11 años. El divorcio no fue solo un proceso legal, sino que supuso el desmoronamiento del mundo del joven Chester. Se encontró principalmente al cuidado de su padre, quien, según Chester, no le aportó el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente durante esos años de formación. La casa familiar, que antes era un santuario, se convirtió en una prisión cuando su padre trabajaba a doble turno, dejando a Chester solo ante las complejidades de la adolescencia. El silencio de la casa se hizo eco del silencio que había en su interior, donde se sembraron las semillas de los problemas de salud mental. Una vez confesó a Kerrang! En 2008, fue una época horrible. Odiaba a todos en mi familia. El aislamiento engendró una oscuridad que le perseguiría. Un deseo de matar a todo el mundo y huir. Un escalofriante testimonio de su confusión interior. Con el paso de los años, el dolor de Chester fue en aumento y buscó refugio en el mundo de la música, volviendo a vivir con su madre a los 17 años. Pero los demonios de su pasado no eran tan fáciles de superar. Se sentía atraído por las drogas porque le hacían sentir que tenía control y confianza, aunque todo fuera falso. En una entrevista de 2002 con Rolling Stone, Chester reveló: "Sentía que tenía más control sobre mi entorno cuando tomaba alucinógenos o bebía". Su adolescencia se convirtió en un borrón de drogas y alcohol, un cóctel de autodestrucción que incluía ácido, crack, metanfetamina y opio. La espiral continuó en los primeros años de su vida adulta, incluso cuando encontró el amor y se casó con Samantha Olit en 1996. El matrimonio, en lugar de ser un punto de inflexión, se convirtió en otra víctima de su adicción. La dependencia de Chester del alcohol se convirtió en un ritual diario, una muleta en la que se apoyaba mucho. El estilo de vida rock and roll de su floreciente carrera con Linkin Park no hizo sino exacerbar su abuso de sustancias. Como confesó a The Pulse of Radio, vivía del alcohol, o cerveza, o Jack con Coca-Cola, o Jack Daniels en un vaso de medio litro con hielo. Las luchas de Chester Bennington con la salud mental se reflejaron profundamente en su música, dando voz a la confusión interior a la que se enfrentaba. Su canción Heavy era un fuerte recordatorio de las batallas que libró.
Cuando se piensa en ello, es realmente asombroso cómo la música puede capturar y expresar emociones tan complejas, ¿no crees? Lo describió a iHeartRadio en febrero de 2017. Lo paso mal con la vida, a veces. Su mente se convirtió en un campo de batalla, un mal barrio, donde él era su peor enemigo. A principios de la década de 2000, comenzó una nueva y excitante época para la música rock. Chester Bennington, el enérgico vocalista de Linkin Park, fue una parte importante de este cambio. Era como el líder de una nueva ola de música rock. El álbum de debut de la banda, Hybrid Theory, publicado en el año 2000, fue un éxito cultural. Su fusión de metal y hip hop resonó en una generación a la deriva en el caos de un mundo cambiante. La voz única de Chester, unida a la maestría rapera de Mike Shinoda, catapultó a la banda a cotas estratosféricas, con himnos como One Step Closer y Crawling, convertidos en gritos de guerra de una juventud angustiada. El éxito de Hybrid Theory, que le valió una nominación a los Grammy, fue un testimonio de la capacidad de Chester para transmutar su agonía personal en un lenguaje universal de desesperación y desafío. Sin embargo, el resplandor de los focos intensificó las sombras de su pasado. Las giras incesantes, la adulación de los fans y las expectativas del estrellato se convirtieron en un crisol en el que su salud mental y su adicción se pusieron a prueba continuamente. A medida que la estrella de Linkin Park ascendía, también lo hacía la presión sobre Chester para mantener la fachada de icono invencible del rock. Los siguientes álbumes de la banda, incluidos Meteora en el 2003 y Minutes to Midnight en el 2007, consolidaron aún más su estatus de titanes de la industria musical. Cada disco, cada gira, cada galardón era a la vez un triunfo y un detonante. Los aplausos de la multitud, un marcado contraste con el silencio de su lucha interna. La vida de Chester Bennington tenía dos caras muy distintas. Cuando estaba sobre el escenario, era como una superestrella, amado por millones de personas por su poderosa forma de cantar, capaz de expresar tanto la alegría como la tristeza. Pero fuera del escenario, era una persona que luchaba contra demonios internos que ni siquiera su fama y riqueza podían ahuyentar. Las adicciones contra las que luchaba desde que era joven se hicieron más fuertes a medida que aumentaba su éxito. El alcohol y las drogas se convirtieron en su forma de hacer frente a las presiones de la fama, intentando adormecer el dolor que ni siquiera su música podía curar. En las entrevistas, Chester se sinceró sobre los estragos que la fama causó en su psique. No tengo todas las respuestas, pero estoy un poco roto, pero voy a recoger los pedazos, voy a recomponerlos y voy a hacerlo. Voy a luchar, ya sabes. Voy a luchar por mi cordura, por mis relaciones, por mis ganas de vivir. Hablaba de la batalla constante con su salud mental, de la sensación de sentirse abrumado por la vida misma. Sus letras, un espejo de su alma, hablaban del caos interno del que no podía escapar, de la pesadez que se convirtió en parte de su existencia cotidiana. La canción Heavy del álbum One More Light, publicado en 2017, era una cruda confesión de su continua lucha contra la depresión y la sensación de estar asfixiado por sus propios pensamientos. A pesar del apoyo de sus compañeros de banda y de su mujer, Talinda, el ciclo de sobriedad y recaída era un tema recurrente en la vida de Chester. Le costaba resistirse a la tentación de las drogas y el alcohol, porque parecían ofrecerle una vía de escape de la realidad. Cuanto más lograba Linkin Park, más parecía lidiar Chester con el peso de su propia identidad. El hombre que se había convertido en un icono para tantos, seguía siendo, en los momentos de tranquilidad lejos del estruendo de la multitud, el chico de Arizona en busca de paz. Chester Bennington se enfrentó a muchos retos difíciles a medida que Linkin Park alcanzaba el éxito. Estos retos dificultaron aún más sus problemas de salud mental y de abuso de sustancias. La tensión constante de las actuaciones hizo mella en su cuerpo, mientras se entregaba en cuerpo y alma a la música. En junio de 2003, el meteórico ascenso de la banda se detuvo momentáneamente cuando Chester fue hospitalizado por fuertes dolores de espalda y abdominales, lo que provocó la cancelación de su gira europea. El diagnóstico fue una hernia de hiato, una dolencia que le causaba un dolor insoportable y náuseas persistentes, como él mismo describió a dotmusic.com. Hay mucho ardor que ocurre de vez en cuando, pero prácticamente tendré náuseas para siempre. Esta dolencia física era un cruel añadido a sus batallas psicológicas, un recordatorio de que incluso su cuerpo podía traicionarle. El dolor se convirtió en otra sombra en su vida, otra razón para buscar consuelo en el abrazo adormecedor del alcohol y las drogas. El escenario, antaño su santuario, se convirtió en un guantelete, cada actuación una prueba de resistencia contra la agonía que asolaba su cuerpo.
Pero no eran solo las exigencias físicas las que exacerbaban los problemas de Chester. Su relación con los fans de la banda, aunque en la mayoría de los casos era una fuente de fuerza y conexión, tuvo sus momentos oscuros. En 2006, una fan obsesionada llamada Devon Townsend utilizó su puesto en un laboratorio de seguridad nacional para piratear el correo electrónico y el teléfono de Chester, acceder a su información personal y acosar a su mujer, Talinda. La invasión fue una violación grave que llevó a la detención de Townsend y a su posterior condena a 2 años de prisión. Este incidente dejó a Chester y a la banda más en guardia, un recordatorio de que la adoración de los fans podía ser peligrosa. La propia industria musical, con su presión implacable y su ritmo implacable, fue otro factor en la lucha de Chester contra sus demonios internos. La expectativa de producir éxitos continuamente, hacer muchas giras y mantener una imagen pública era una pesada carga. El ciclo de grabaciones y giras dejaba poco margen para el descanso, y las líneas entre su yo público y privado empezaron a difuminarse. La aprobación silenciosa por parte de la industria musical del consumo de drogas y alcohol en la escena del rock hizo que pareciera que los problemas de Chester eran parte normal de ese estilo de vida. Esto le dificultó aún más superar su adicción y buscar ayuda. Los problemas personales de Chester se agravaron con la trágica muerte de su amigo íntimo, Chris Cornell, en mayo de 2017. El suicidio de Cornell conmocionó a la comunidad musical y afectó profundamente a Chester, que interpretó Hallelujah en su funeral. La pérdida de su amigo y el inquietante paralelismo de sus luchas contra la salud mental fueron un eco inquietante de las propias vulnerabilidades de Chester. Durante su etapa en Linkin Park, Chester se enfrentó a un aluvión de desafíos que pusieron a prueba su determinación. Sus problemas de salud, sus inquietantes encuentros con los fans y las incesantes exigencias de la industria musical fueron constantes recordatorios de la fragilidad de su bienestar. Cada incidente, cada desafío, era un hilo en el tapiz de su vida, entretejido en el tejido de su música y su identidad. Fueron el crisol en el que su resistencia se forjó y se fracturó, dando forma al legado de un hombre que luchó valientemente contra la oscuridad que finalmente lo reclamó. La vida personal de Chester Bennington fue complicada, con relaciones que tanto le apoyaron como a veces empeoraron sus luchas contra la salud mental y la adicción. Sus matrimonios desempeñaron un papel importante en su lucha contra sus demonios internos. En 1996 se casó con Samantha Olit y al principio su relación parecía esperanzadora. Pero a medida que Linkin Park iba teniendo más éxito, la presión sobre su matrimonio crecía. La creciente adicción de Chester y el estilo de vida de rockstar crearon más problemas, lo que llevó a su divorcio en 2005. Este duro momento fue uno de los más bajos para Chester, y más tarde reveló que estaba en un lugar tan oscuro que pensó en quitarse la vida. El final de su primer matrimonio fue un catalizador para el cambio, y en 2006 Chester encontró de nuevo el amor con Talinda Ann Bentley. Talinda se convirtió en una fuerza estabilizadora en su vida, y de su matrimonio nacieron 3 hijos que se sumaron a su familia, que ya incluía a su hijo Jamie, de una relación anterior, y a su hijo adoptivo Isaiah. La influencia de Talinda fue un factor importante en los intentos de recuperación de Chester, ya que ella, junto con sus compañeros de banda, le animaron a buscar ayuda y le apoyaron en sus múltiples estancias en rehabilitación. Pero incluso con el amor y el apoyo de sus seres queridos, Chester siguió luchando contra su adicción. Equilibrar su vida de padre y marido con las exigencias de su carrera y sus problemas de salud era difícil. El contraste entre su imagen de estrella del rock en público y su vida de padre de familia en privado era un reto constante para Chester. A menudo se sentía tironeado en diferentes direcciones por estos 2 aspectos de su vida. Sin embargo, se puede trazar una línea entre sus luchas vitales y la relación con sus padres. Crecer en la lucha. Tiendo a tener dificultades con la vida en los términos de la vida. Tú sabes cómo me siento incómodo en todos los escenarios, como si estoy feliz quiero salir de eso, si estoy triste, quiero salir de eso, si estoy como bla, quiero salir de eso. Cuando Chester tenía 11 años, el divorcio de sus padres sacudió su mundo. La ruptura le sumió en un torbellino de emociones, lidiando con las secuelas de una familia destrozada. Cuando vivía con su padre, Chester pasaba mucho tiempo solo en una casa silenciosa, con el único sonido del reloj y sus pensamientos girando a su alrededor. Con su padre ocupado con el trabajo, Chester tuvo que enfrentarse solo a sus crecientes luchas internas, sintiéndose increíblemente aislado y frustrado. Cuando Chester Bennington tenía solo 7 años, un amigo mayor empezó a abusar sexualmente de él. Chester se sentía asustado y avergonzado,
pero tenía demasiado miedo para pedir ayuda. Le preocupaba que la gente no le creyera, o pensara que mentía, o que era gay. Así que los abusos continuaron hasta los 13 años. Años después, por fin le dijo a su padre el nombre de la persona que le había hecho daño, pero decidió no ir a la policía. En 2008, se sinceró valientemente con la revista Kerrang sobre cómo empezaron los abusos y se convirtieron en algo realmente terrible. Incluso le pegaban y le obligaban a hacer cosas que no quería, lo que le hizo perder la confianza en sí mismo. Chester se guardó este doloroso secreto durante 6 largos años, por miedo a lo que la gente pudiera decir o pensar. El divorcio de sus padres le puso las cosas aún más difíciles, ya que a menudo estaba solo y su padre trabajaba muchas horas. Finalmente, cuando Chester cumplió 13 años, los abusos cesaron. Nunca reveló públicamente quién le hizo esas cosas horribles, pero compartió su historia para ayudar a otras personas que pasaban por dificultades similares. Los efectos del divorcio de sus padres persistieron en Chester durante su adolescencia, una época en la que empezó a experimentar temerariamente con las drogas y el alcohol. Era su forma de intentar hacerse cargo de un mundo que parecía descontrolado y duro. Esta temprana exposición al abuso de sustancias desencadenó una dura batalla que ensombreció su camino a la fama. A medida que la agitación de los primeros años de la vida de Chester se extendía a su adolescencia, las repercusiones de su desestructurada familia se reflejaron en su comportamiento. El que fuera un chico tranquilo, abandonado a su suerte, recurrió a la guitarra y a la música como forma de consuelo. La música se convirtió en su refugio seguro, donde podía expresar el caos de su mente a través de algo crudo y bello. Fue durante estos años cruciales cuando el talento de Chester empezó a brillar y su voz se convirtió en una conmovedora válvula de escape para el dolor que llevaba dentro. A pesar de la confusión, la dedicación de Chester a su oficio nunca decayó. Se unió a su primera banda, Sean Dowdell and His Friends, y más tarde formó Great Days, donde perfeccionó sus habilidades como líder. El escenario se convirtió en su santuario, un lugar donde podía desatar toda la fuerza de sus emociones y conectar con los demás a través del lenguaje universal de la música. En su transición a la edad adulta, la vida de Chester Bennington fue una yuxtaposición de altos y bajos. Como líder de Great Days, empezó a saborear el potencial de una vida en la música, pero el camino estaba plagado de batallas personales que amenazaban con descarrilar sus sueños. El atractivo del escenario era un canto de sirena, pero fuera de él, la vida personal de Chester era un caos, empañada por una tumultuosa relación con las drogas y el alcohol que se aferraba a él como una sombra. Profesionalmente, la carrera de Chester iba en ascenso. Su voz, cruda y evocadora, llamó la atención de Jeff Blue, vicepresidente de Zomba Music en Los Ángeles, que vio en Chester madera de estrella. Este encuentro le llevó a una audición para una nueva banda, que más tarde se conocería como Linkin Park. La apasionada actuación de Chester le aseguró el puesto de líder y preparó el terreno para un meteórico ascenso a la fama. A pesar de la promesa de una hermosa carrera, la vida personal de Chester siguió siendo turbulenta. Las presiones de la fama, el estrés de las giras y los fantasmas de su pasado hacían que fuera demasiado difícil escapar de su adicción. Su matrimonio con Samantha empezó a desmoronarse bajo el peso de sus luchas, culminando en un divorcio que sumió a Chester en un lugar oscuro. Fue durante este periodo cuando confesó que albergaba pensamientos suicidas, una escalofriante visión de la profundidad de su desesperación. Al crecer, Chester Bennington se enfrentó a una serie de retos físicos y de salud que pondrían a prueba su resistencia y determinación. Estas luchas no solo marcaron su trayectoria personal, sino que también influyeron en su arte y su perspectiva de la vida. Durante la grabación del álbum Meteora de Linkin Park, Bennington luchó contra su mala salud y se enfrentó a obstáculos que amenazaban con hacer descarrilar el proceso creativo. A pesar de su dedicación al proyecto, sufrió dolores abdominales extremos y problemas gastrointestinales durante el rodaje del vídeo musical de Numb en Praga. Obligado a regresar a Estados Unidos para someterse a una intervención quirúrgica, Bennington mantuvo inquebrantable su compromiso con el oficio y rodó el resto del vídeo musical en Los Ángeles, demostrando su determinación para superar la adversidad en pos de su pasión. En octubre de 2007, Bennington sufrió otro revés al lesionarse la muñeca durante una actuación en Melbourne. A pesar del dolor y la limitación física, perseveró y ofreció un espectáculo memorable a sus fans antes de buscar atención médica. El año 2011 trajo nuevos retos para Bennington, que tuvo que enfrentarse de nuevo a enfermedades y lesiones. Linkin Park se vio obligado a cancelar conciertos
y reprogramar fechas de la gira debido al deterioro de su salud. A pesar de su deseo de actuar, Bennington priorizó su bienestar, sometiéndose a una cirugía por una lesión en el hombro sufrida durante la gira de la banda en Asia. Esta decisión, aunque decepcionante para los fans, subraya el compromiso de Bennington con el autocuidado y su reconocimiento de la importancia de la curación. Más allá de sus luchas personales, Bennington se hizo oír en cuestiones sociales y políticas, utilizando su plataforma para abogar por la no violencia y expresar su desdén por la injusticia. Tras el tiroteo de Tucson de 2011, destacó la importancia de la expresión pacífica y condenó la violencia sin sentido. Del mismo modo, Bennington criticó abiertamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciándose en contra de lo que percibía como amenazas a la democracia y al bienestar de la sociedad. Con el paso del tiempo, su banda mejoró, pero cuanto más brillan los focos, más oscuras son las sombras que se ciernen tras ellos. La evolución de la banda trajo consigo un cambio en su sonido, un movimiento que fue recibido con reacciones encontradas tanto por los fans como por la crítica. A medida que Linkin Park se adentraba en nuevos territorios musicales con álbumes como Minutes to Midnight y A Thousand Suns, algunos fans añoraban la crudeza de sus primeros trabajos, mientras que otros aplaudían su crecimiento artístico. La reacción del público ante el cambio de sonido fue una fuente de tensión para Chester. Era un apasionado de la música y volcaba su corazón en cada nota, por lo que las críticas eran difíciles de soportar. Este periodo estuvo marcado por la lucha por equilibrar las expectativas de los fans con las aspiraciones creativas de la banda. El lanzamiento de One More Light en el año 27, un álbum que se orientaba hacia un sonido más pop, se convirtió en un pararrayos de la controversia. La recepción del álbum fue polarizadora y algunos críticos lo tacharon de intento artificioso de atraer al gran público. A medida que el sonido de Linkin Park evolucionaba, también lo hacía la narrativa de la vida de Chester. El viaje de la banda reflejaba el suyo propio, una búsqueda constante de la identidad en medio del tumulto de la fama y la búsqueda de la plenitud artística. Fue un acto de equilibrio en el que Chester navegó con la misma intensidad que ponía en cada actuación, cada álbum y cada canción. Fue esta conexión de Chester con su música lo que hizo tan dolorosa su muerte. La verdad es que la muerte de Chester no ha sido solo la pérdida de una leyenda del rock. Ha sido el silenciamiento de una voz que se había convertido en una luz que guiaba a quienes luchaban contra sus propios demonios. El mundo de la música se conmocionó con su muerte, y los fans y otros artistas le rindieron un sentido homenaje. El dolor abrumador demostró hasta qué punto Chester había tocado la vida de muchos. Sus letras sinceras y sentidas y sus potentes interpretaciones habían creado un vínculo especial con los oyentes, trascendiendo géneros musicales y fronteras. Tras su fallecimiento, la esposa de Chester, Talinda Bennington, se convirtió en una firme defensora de la salud mental y lanzó la iniciativa 320 Changes Direction para honrar el legado de su difunto marido. La misión de la organización es cambiar la cultura que rodea a la salud mental, garantizando que quienes lo necesiten reciban el apoyo y la atención que merecen. La prematura marcha de Chester Bennington dejó un vacío en el mundo de la música y en los corazones de quienes le admiraban. Sin embargo, su legado perdura a través de su música, su mensaje y las innumerables vidas que tocó. Sigue siendo un símbolo del espíritu humano perdurable y su voz continúa resonando, ofreciendo consuelo y